Buenos días, ¿qué tal, compañero? Hoy nos encontramos con el profesor José Acuña y vamos a entrevistarlo sobre un tema de la historia. Y la pregunta principal es, profe, ¿cuál es su investigación y por qué la escogió? Bueno, lo de investigación, digamos, es una actividad transitoria a lo largo de los años. Comencé estudiando zonas de frontera en la región Caribe en el siglo XVIII. Luego pasé a estudiar los intercambios de mercaderías, víveres, personas en las provincias del Caribe en el siglo XIX y actualmente me encuentro en la línea de investigación sobre historia agraria de la región. Vamos con otra pregunta que es, ¿qué hechos históricos son los más relevantes del proceso que usted estudia y por qué seleccionó esos? Bueno, también, digamos, es una pregunta muy procesual, ¿no? Es una pregunta muy procesual porque está compuesta de distintos momentos, de acuerdo a las investigaciones que uno ha hecho a lo largo de los años. Por ejemplo, cuando estudié el periodo de gobierno español, básicamente en el siglo XVIII, para mí hubo hechos importantes. Por ejemplo, el caso de las reformas borbónicas, que fueron una reorganización administrativa del Imperio Español, territorial, defensiva, económica, etc. Y en ese mismo siglo se presentaron algunos levantamientos indígenas que tiene que ver un poco con mi primera fase de investigación. Estudiaba los levantamientos armados indígenas en la región Caribe. Entonces, el siglo XVIII, los levantamientos indígenas en la región Caribe están en un primer momento, importante. Ya luego, durante el siglo XIX, en mi caso, pues, estudiar también un poco como las economías agroexportadoras en América Latina y específicamente el Caribe, ¿no? Es decir, cómo se comportó, por ejemplo, las actividades agropecuarias en la región a mediados del siglo XIX en el contexto de la economía agroexportadora, básicamente. Y eso tiene que ver también con otras cosas, ¿no? Con la ganadería, con la agricultura, con la navegación, etcétera. Una pregunta y es, ¿por qué cree usted que es importante la historia como disciplina? El pasado es como una cobija, digamos, como una sábana. Si te lo quitas, te puede dar frío, ¿cierto? Entonces, por esa razón es necesario protegerse uno contra el frío, ¿verdad? Pero si te tapas excesivamente con él, te puede dar calor. Es decir, la historia, que es la interpretación del pasado, se hace necesaria porque son formas de representación de la realidad, ¿no? Nosotros construimos el pasado, lo representamos, los historiadores construimos el pasado, lo representamos, lo transmitimos y es fundamental porque nos ayuda sencillamente a entender lo que somos. Hola, hoy nos encontramos con el profesor Luis Daniel Perrone Galicia y le vamos a formular la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede aplicar la historia en diferentes contextos? Sí, la práctica de la historia en distintos contextos va a depender, por ejemplo, de la realidad política, pero también de la realidad académica. Para aplicar la historia, vamos a poner un caso práctico. Lo que se aprende de herramientas de la historia y de teoría de la historia no es igual en Venezuela que en Colombia, inclusive me atrevería a decir que no es igual de acuerdo con cada universidad. Hay escuelas en los que predomina, por ejemplo, la perspectiva de la historia económica, o de la historia social, o de la historia política, o de la historia intelectual. Hay algunas en las que uno observa más las metodologías propias de lo que se llamó la Escuela de los Anales en Francia, o se llama todavía así. En otras uno ve más bien una predilección por los métodos marxistas y así sucesivamente. Por eso la historia va a depender de los contextos académicos, pero también, como les dije, de los contextos políticos, porque puede haber limitaciones impuestas por los gobiernos de turno a la enseñanza de determinados tipos de historia o de determinadas herramientas para hacer historia.
Bueno, otra pregunta que le tenemos es, ¿qué le parece a usted interesante, o sea, lo más interesante de ser historiador? Buena pregunta. Lo más interesante de ser historiador es que te permite descubrir una amplia gama de modos de vivir y de modos de pensar que se ocultan en el pasado y que siempre suelen ser mucho más que las que uno puede tener en el presente. Nuestra realidad actual no puede abarcar todas las experiencias que ha tenido la humanidad, todo lo que se ha dicho acerca de diversas áreas por parte de los hombres o de los seres humanos. Así que cuando uno se aproxima a la historia, uno nunca se aburre, porque uno siempre está consiguiendo hechos novedosos, procesos novedosos, formas de pensar que no son necesariamente las de uno y que incluso uno ni siquiera se hubiese imaginado. Entonces creo que ese es el atractivo de la historia, ¿no? Constantemente estás descubriendo algo novedoso.